Hola a todos y bienvenidos a Noti Directo. Hoy les traigo una historia explosiva que está revolucionando la política comercial internacional. Imaginen esto: México y Canadá, dos naciones con trayectorias muy distintas, han decidido unir fuerzas para hacer frente a los aranceles del 25% que Estados Unidos impuso al acero y al aluminio. ¿Qué motivó a estas potencias a aliarse contra el gigante del norte? ¿Y cuáles serán las consecuencias de esta nueva coalición en el tablero global? Si te apasiona estar al tanto de las noticias más polémicas y estratégicas, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir todas las actualizaciones. Prepárate para sumergirte en un relato lleno de intrigas, maniobras diplomáticas y efectos que podrían cambiar el rumbo de la economía mundial. La tensión en el comercio internacional alcanzó su punto álgido cuando Estados Unidos anunció, de forma inesperada, la imposición de aranceles del 25% sobre el acero y el aluminio. La medida, presentada como una salvaguarda para la industria nacional, generó un efecto dominó en la economía global. Las cadenas de suministro se vieron amenazadas y los mercados comenzaron a estremecerse ante la posibilidad de una escalada proteccionista sin precedentes. Este anuncio se produjo en un contexto de crecientes tensiones comerciales, donde años de desacuerdos acumulados y prácticas competitivas ya habían dejado una huella en la confianza de inversionistas y empresarios. En Washington, los funcionarios defendían la decisión como necesaria para contrarrestar lo que calificaban de prácticas desleales en el comercio, argumentando que la medida era indispensable para nivelar el campo de juego y proteger empleos en sectores estratégicos. Sin embargo, en ciudades tan diversas como Toronto y Ciudad de México, empresarios y políticos vieron en esta medida un riesgo inminente para sus economías. La incertidumbre se apoderó de las bolsas y se intensificaron las críticas desde diversos sectores industriales, que temían no solo por la pérdida de competitividad, sino también por el impacto en la estabilidad de las cadenas de producción globales. Además, analistas internacionales advirtieron que el anuncio podría ser la chispa que desencadene represalias en cadena, afectando a otros sectores económicos más allá del acero y el aluminio. La reacción de los mercados se tornó volátil, y se observaron movimientos bruscos en las inversiones, mientras los líderes de varias naciones comenzaban a evaluar las implicaciones de una medida que alteraría el delicado equilibrio del comercio mundial. Fue en ese contexto que la posibilidad de formar una alianza estratégica se fue gestando entre Canadá y México, dos países que, aunque geográfica y culturalmente distintos, comparten intereses económicos vitales y una creciente inquietud ante las políticas estadounidenses. Esta convergencia de intereses despertó la esperanza de que, unidos, podrían contrarrestar de manera efectiva la agresividad arancelaria y proteger sus respectivas economías frente a un cambio de paradigma en las relaciones comerciales internacionales. La noticia corrió rápido. En un escenario internacional convulsionado, México decidió aliarse con Canadá para contrarrestar los aranceles que amenazaban sus industrias. Mientras en Toronto se coordinaban estrategias para proteger la manufactura y la exportación, en Ciudad de México se armaban reuniones de emergencia en los ministerios y cámaras de comercio. La alianza, hasta entonces impensable, se perfilaba como una respuesta firme a la agresividad arancelaria de Estados Unidos. Documentos filtrados y conversaciones en alto secreto revelaron que ambos gobiernos habían acordado la creación de un frente común. La idea era doble: negociar en bloque en organismos multilaterales y, de ser necesario, implementar medidas de represalia coordinadas que hicieran retroceder la política proteccionista norteamericana. Este nuevo eje de poder, en el que México y Canadá se unían, representaba no solo una estrategia económica, sino también un acto de afirmación de soberanía y autonomía en un mundo cada vez más globalizado. Durante las reuniones bilaterales, se destacaron varios puntos clave que consolidaron la alianza. Por ejemplo, ambos países se comprometieron a compartir información estratégica y a sincronizar sus respuestas en foros internacionales, como la Organización Mundial del Comercio, OMC.
Los diplomáticos de ambas naciones enfatizaron la importancia de una coordinación estrecha para evitar que las medidas de represalia se tradujeran en un efecto dominó perjudicial para sectores económicos críticos. Se discutieron planes para crear una comisión conjunta que evaluara el impacto de los aranceles en tiempo real, permitiendo una respuesta ágil y coordinada ante cualquier cambio en la situación. Además, la alianza fue fortalecida al incluir a diversos sectores económicos en las discusiones. Representantes de la industria automotriz, la construcción y la manufactura aportaron perspectivas prácticas sobre cómo mitigar los efectos adversos de los aranceles y diversificar sus mercados. En reuniones privadas, empresarios destacaron que esta unión estratégica podría transformar el panorama regional, permitiendo que la cadena de suministro se reestructurara de manera que se minimicen las interrupciones derivadas de las tensiones comerciales. Algunos expertos incluso compararon esta iniciativa con momentos históricos en los que alianzas inesperadas permitieron sortear crisis económicas globales. La coordinación entre México y Canadá también contó con el respaldo de destacados think tanks y académicos, quienes resaltaron la importancia de unir fuerzas en un entorno de creciente incertidumbre. Durante una cumbre en Ottawa, uno de los economistas más influyentes de la región declaró: "Esta alianza no es simplemente una respuesta a un arancel, es una declaración de principios sobre el respeto al libre comercio y la cooperación internacional". Además, se analizaron datos que mostraban la relevancia del acero y el aluminio en el comercio bilateral, y cómo estas materias primas eran vitales para sectores estratégicos de ambos países, con cifras que demostraban la dependencia de industrias locales de estos recursos. La urgencia de una acción conjunta se hizo aún más evidente. La alianza también se vio reforzada por gestos diplomáticos de alto nivel. Un destacado diplomático canadiense visitó Ciudad de México para reunirse con sus homólogos y discutir detalles operativos, mientras que funcionarios mexicanos fueron invitados a participar en sesiones estratégicas en Ottawa. Estas visitas no solo consolidaron los lazos políticos, sino que también ayudaron a construir una visión compartida para enfrentar el desafío. La narrativa de unidad se esparció rápidamente en los medios de comunicación, generando un ambiente en el que tanto gobiernos como sectores empresariales comenzaron a vislumbrar un futuro en el que la solidaridad regional podría contrarrestar medidas unilaterales de gran alcance. Las discusiones también abordaron la posibilidad de impulsar proyectos conjuntos de infraestructura y tecnología que no solo mitiguen el impacto de los aranceles, sino que también fortalezcan la competitividad a largo plazo. Por ejemplo, se plantearon iniciativas para modernizar puertos y sistemas logísticos, integrando de forma más efectiva las cadenas de suministro entre ambos países. Este enfoque visionario apuntaba a transformar una situación de crisis en una oportunidad para reinventar las relaciones comerciales y establecer un modelo de cooperación que pudiera inspirar a otros países en la región. Con la alianza firmada, las sedes diplomáticas se convirtieron en escenarios de intensas negociaciones. Reuniones a puerta cerrada en Ottawa y Ciudad de México vieron la participación de altos funcionarios y asesores económicos de ambos países. En estas sesiones se discutieron desde tácticas de negociación en la Organización Mundial del Comercio hasta la posibilidad de implementar aranceles de represalia sobre productos estadounidenses críticos, analizando cada movimiento con la precisión de un ajedrecista en un juego de alto riesgo. Los estrategas canadienses y mexicanos coincidían en que la clave estaba en la coordinación y en enviar un mensaje unificado a la comunidad internacional. Mientras en declaraciones públicas se enfatizaba la defensa del libre comercio y la apertura de mercados, en los corredores del poder se trazaban planes para activar fondos de emergencia destinados a apoyar a las industrias más vulnerables. Una propuesta audaz fue la creación de un mecanismo de compensación bilateral, diseñado no solo para mitigar los impactos de la medida arancelaria, sino también para incentivar la diversificación de proveedores y reducir la dependencia de cadenas de suministro potencialmente comprometidas. En paralelo, se establecieron equipos de trabajo especializados en monitorear las reacciones internacionales,
con el objetivo de ajustar rápidamente las estrategias en función de la evolución de la situación. Estos grupos, compuestos por expertos en comercio, finanzas y relaciones internacionales, elaboraron escenarios de contingencia que incluían desde la movilización de reservas económicas hasta la implementación de medidas de ciberseguridad para proteger la información sensible intercambiada en las negociaciones. La diplomacia de alto riesgo requería un equilibrio precario. Actuar con determinación sin caer en una espiral de represalias que pudiera desembocar en una guerra comercial. De gran magnitud. Cada palabra y cada decisión eran minuciosamente evaluadas, conscientes de que el mundo estaba observando. Además, se exploraban estrategias para influir en la narrativa mediática, utilizando canales de comunicación internos para asegurar que los mensajes emitidos fortalecieran la imagen de una coalición unida y resiliente frente al proteccionismo. En estos entornos, la discreción era vital. Los encuentros se realizaban en ubicaciones seguras y en horarios inusuales para evitar filtraciones que pudieran dar ventaja a los adversarios. Los funcionarios, respaldados por asesorías técnicas y legales, discutían no solo las repercusiones económicas, sino también las implicaciones políticas que podrían derivar de cada movimiento. La coordinación bilateral se convirtió en un ejercicio de precisión diplomática, donde se alternaban posturas firmes con propuestas de diálogo para mantener abiertas todas las líneas de negociación. Además, se discutió la posibilidad de organizar encuentros multilaterales con otros países que compartían inquietudes similares respecto a las medidas unilaterales de Estados Unidos. Esta estrategia, aunque ambiciosa, buscaba ampliar el alcance de la respuesta y crear un frente más amplio que pudiera presionar de manera conjunta en foros internacionales, reforzando la posición de la coalición y ampliando las opciones de acción. Cada iniciativa, cada acuerdo provisional y cada declaración fue diseñada para enviar un mensaje claro. La alianza entre México y Canadá no solo respondía a una crisis inmediata, sino que marcaba el comienzo de una nueva era en la que la cooperación y la coordinación estratégica se convertirían en herramientas fundamentales para preservar el orden económico internacional. Con la formación del nuevo frente, la reacción en Washington fue inmediata y enérgica. Fuentes cercanas al gobierno aseguraban que la administración de Estados Unidos se encontraba en modo alerta máxima, evaluando respuestas que iban desde el endurecimiento de aranceles en sectores estratégicos hasta la activación de alianzas con naciones clave en América Latina y la región del Pacífico. Este esfuerzo buscaba aislar diplomáticamente a la coalición emergente liderada por México y Canadá. En ruedas de prensa y declaraciones oficiales, los portavoces gubernamentales minimizaron el impacto, calificando los aranceles como medidas temporales, destinadas a proteger la industria nacional. Sin embargo, detrás de estas palabras cuidadosamente escogidas, se percibía una creciente inquietud en las altas esferas del poder en Washington. Altos funcionarios advertían que la respuesta coordinada de México y Canadá podía tener efectos que se extendieran más allá del acero y el aluminio, abarcando sectores tan críticos como la tecnología, la energía y los bienes de consumo, y que esto podría desestabilizar tanto los mercados financieros como las complejas cadenas de suministro globales. Analistas económicos notaron que la escalada de tensiones no se trataba únicamente de ajustes arancelarios, sino que amenazaba con provocar una reconfiguración completa de las rutas comerciales internacionales. Grandes empresas comenzaron a considerar reestructuraciones logísticas, buscando proveedores alternativos y rutas de transporte para sortear la incertidumbre, lo que se reflejó en una notable volatilidad en las bolsas de valores de Nueva York y Ciudad de México. Paralelamente, en el Congreso de Estados Unidos se intensificaron las estrategias de cabildeo. Diversos grupos de interés, representando industrias que podrían verse perjudicadas y sectores que aspiraban a beneficiarse de una nueva orientación comercial, presionaron para adoptar posturas más agresivas. Esta división interna dejó en claro que,
Mientras algunos sectores clamaban por medidas de represalia más contundentes, otros alertaban sobre los riesgos de desencadenar una escalada que pudiera involucrar a múltiples actores internacionales y afectar a la economía global. En el ámbito diplomático, circulaban rumores sobre maniobras encubiertas destinadas a debilitar la influencia de la alianza México-Canadá. Fuentes del interior de la política exterior estadounidense comentaban que Washington exploraba la posibilidad de reforzar su presencia en foros internacionales y de reclutar a aliados estratégicos para contrarrestar el impacto de la nueva coalición. Estas iniciativas incluían propuestas de cooperación económica y, en algunos casos, incluso acuerdos de seguridad, lo que añadía una dimensión geopolítica al conflicto comercial. Además, se detectó el inicio de una campaña de desinformación en medios y redes sociales, cuyo objetivo era moldear la opinión pública tanto en Estados Unidos como en los países aliados a la coalición. Las narrativas divergentes intentaban desacreditar la unidad de México y Canadá, resaltando supuestos riesgos de un enfrentamiento directo y sembrando dudas sobre la viabilidad de una respuesta coordinada. Esta estrategia de comunicación contribuyó a un clima de incertidumbre, donde cada declaración o movimiento era minuciosamente analizado y discutido en múltiples plataformas. El ambiente en Washington se volvió, en definitiva, uno de alta tensión y cautela. Cada decisión se tomaba con la conciencia de que el mundo estaba observando y que cualquier movimiento podría desencadenar repercusiones a largo plazo en el orden económico internacional. Las futuras acciones, ya fueran represalias arancelarias adicionales o intensificados esfuerzos diplomáticos, se preparaban en un contexto en el que el equilibrio entre proteger los intereses nacionales y evitar una guerra comercial de gran magnitud se había vuelto más delicado que nunca. La escena internacional se encuentra en un momento decisivo, donde las repercusiones de la alianza entre México y Canadá resuenan en cada rincón del tablero geopolítico. Hoy, mientras analizamos los contornos de este nuevo capítulo en la defensa del libre comercio, nos vemos impulsados a reflexionar sobre el poder transformador de la unidad en tiempos de crisis y a plantear una pregunta fundamental. ¿Estamos dispuestos a actuar colectivamente para moldear el futuro económico mundial? En primer lugar, es importante considerar el impacto que tiene la determinación de estos dos países para establecer un frente unido ante medidas unilaterales. Esta alianza no es únicamente una respuesta táctica a los aranceles impuestas por Estados Unidos, sino también una declaración de principios sobre la necesidad de mantener un sistema de comercio global basado en reglas claras y equitativas. La colaboración entre México y Canadá subraya que, en un mundo tan interconectado, las soluciones unilaterales no solo son insuficientes, sino potencialmente peligrosas. Frente a la amenaza de una escalada que podría desencadenar represalias, en cadena, esta coalición busca abrir una vía de negociación que involucre a múltiples actores y, de ser posible, reformule las normas del comercio internacional para prevenir futuros abusos. En este contexto, los líderes y ciudadanos deben abrazar la idea de la cooperación como un elemento fundamental para garantizar la estabilidad y el crecimiento económico. La unión de fuerzas nos enseña que el diálogo y la solidaridad pueden ofrecer alternativas viables incluso cuando los desafíos parecen insuperables. Las reflexiones finales nos invitan a considerar que, aunque el camino hacia una solución integral esté lleno de obstáculos y tensiones, el compromiso con la justicia económica y el respeto mutuo entre naciones es indispensable para construir un futuro donde los intereses colectivos prevalezcan sobre las ambiciones individuales. Asimismo, este momento histórico plantea un llamado urgente a la acción para todos aquellos que creen en un orden global más equitativo. Los ciudadanos, los empresarios y los responsables políticos tienen la oportunidad y la responsabilidad de exigir mayor transparencia y participación en las decisiones que afectan la economía mundial. Se trata de impulsar iniciativas que fortalezcan la integración regional y global, promoviendo no solo acuerdos comerciales, sino también proyectos de cooperación en áreas como tecnología, infraestructura y sostenibilidad.
La solidaridad económica, tal como la demuestran México y Canadá, puede ser la chispa que encienda un cambio positivo en la manera en que se gestionan las relaciones internacionales. El mensaje para la comunidad global es claro. Es momento de dejar de lado las rivalidades históricas y abrazar un enfoque colaborativo que permita enfrentar de manera conjunta los retos del siglo XXI. La respuesta coordinada a los aranceles es solo el primer paso en un proceso más amplio que podría transformar las bases del comercio internacional. Esta transformación pasa, entre otras cosas, por el fortalecimiento de instituciones multilaterales, la promoción de acuerdos que incluyan cláusulas de protección para los sectores más vulnerables y la creación de mecanismos de arbitraje que eviten conflictos prolongados. La iniciativa de México y Canadá debe servir como un llamado para repensar los modelos tradicionales de competencia y, en su lugar, fomentar una visión de interdependencia donde cada nación tenga un papel activo y equilibrado en la construcción de un mercado global justo. Desde el punto de vista diplomático, la situación nos recuerda que cada decisión y cada diálogo tiene el potencial de marcar un antes y un después. Las maniobras en la sombra y las negociaciones secretas son solo la punta del iceberg de un proceso que involucra tanto intereses económicos como valores éticos. La búsqueda de un equilibrio entre la defensa de la soberanía nacional y el compromiso con el bien común global es un desafío que requiere no solo habilidad estratégica, sino también una profunda convicción de que el futuro compartido es la única alternativa viable. Por ello, el llamado a la acción se extiende también a la audiencia que nos acompaña. En un mundo que cambia a pasos agigantados, es fundamental mantenerse informado, cuestionar y participar activamente en la construcción de políticas que promuevan la cooperación internacional. Cada ciudadano tiene la capacidad de influir en el rumbo de las decisiones a través de la participación democrática, la exigencia de rendición de cuentas y la promoción de un diálogo abierto y constructivo. En este sentido, la unión de México y Canadá no es solamente un tema de alto nivel diplomático, sino una invitación para que todos seamos parte de la conversación global sobre el futuro del comercio y la economía.